El Señor esté con ustedes. y con su espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 18 y capítulo 19. Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo del Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que estaba traicionando, conocía el lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Así que Judas llegó con una tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas. Pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba ahí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? Y ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que yo soy. Si me buscan a mí, dejen que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste, no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los soldados de la tropa, con su comandante y los guardianes judíos del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó fuera a la puerta. Por esto, el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban ahí calentándose. Pedro también estaba con ellos, calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos.
así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he dicho algo malo, dime en qué ha consistido. Y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entre tanto, Pedro seguía ahí, calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿no eres tú uno de los discípulos de ese hombre? Pedro lo negó diciendo: no, no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual, y entonces no podrían comer la cena de Pascua. Por eso Pilato salió a hablarles y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Pero las autoridades judías contestaron: los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que tendría que morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen la costumbre de que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les deje libre al rey de los judíos?
todos volvieron a gritar: ¡A ese no! ¡Suelta a Barrabás! Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron en la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, aquí lo traigo, para que se den cuenta de que no encuentro en él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a ese hombre. Cuando lo vieron los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo, comenzaron a gritar: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: pues llévenselo y crucifíquenlo ustedes, porque yo no encuentro ningún delito en él. Las autoridades judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te lo hubiera permitido. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento, Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre, no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, sacó a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llama Gábata, que quiere decir el empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos: ahí tienen a su rey. Pero ellos gritaron: ¡fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les preguntó: ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron: nosotros no tenemos más que rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al lugar llamado de la calavera, que en hebreo se llama Gólgota. Ahí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, dejando Jesús en el medio. Pilato escribió un letrero que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, y mandó ponerlo sobre la cabeza. Muchos judíos leyeron aquel letrero. Por el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad, y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso los jefes de los sacerdotes judíos
dijeron a Pilato: no escribas rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó: lo que he escrito, escrito lo dejo. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y se la repartieron en 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había ahí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo: todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Era el día antes de la Pascua, y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el sábado, pues precisamente aquel sábado era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas a los crucificados, que quitaran de ahí los cuerpos. Los soldados fueron entonces y quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno de lo que lo vio, y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a las autoridades judías. Pilato le dio permiso y José fue y se lo llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de perfume, mezcla de mirra y aloe. Así pues, José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos.
En el lugar donde lo crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús, porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el sábado de los judíos. Pasión de nuestro Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En este evangelio que San Juan nos presenta para este Viernes Santos, tenemos que darnos cuenta la tristeza del ser humano cuando se deja llevar por el pecado. El pecado, que es parte del espíritu del mal, nos lleva a volvernos enemigos entre nosotros y hacerle daño a los más inocentes. Esto ha pasado en toda la historia a través de los grandes imperios babilónico, persa, egipcio, griego, romano, los alemanes, ingleses, los rusos, hoy los norteamericanos. En todo ese tiempo los grandes poderes han aprovechado el poder para humillar a los débiles y para hundir y llevar a la muerte a aquellos que ven como una amenaza. El Evangelio habla que Judas entregó a Jesús a través de un beso, por unas monedas. Pero antes que esto suceda, cuando los soldados y guardias vienen hacia él, Jesús va a decir a quién buscan. Ellos le van a decir a Jesús de Nazaret, yo soy. Y ellos caen en tierra. En otras palabras, ellos son criaturas. Son del polvo y al caer en el polvo se les está haciendo ver que son simplemente tierra. Que dejen de ser arrogantes. Asimismo se les dice a los imperios, en medio de que tengan grandes misiles, uniformes, que tengan grandes búnker, barcos de guerra, aviones y que tengan todo, siguen siendo de polvo, de tierra, e irán a la tierra. Es Cristo el que va a permitir que lo tomen cuando él dice, déjenlos a ellos y tómenme a mí. Aquel Pedro sacó una espada, le cortó la oreja. Muchos de nosotros somos tan violentos y pensamos que con violencia se resuelven las cosas. Y Jesús va a decir, deja. E incluso le pega la oreja para enseñarnos a nosotros que es el bien el que vence el mal. Toman a Jesús los judíos, los maestros de la ley, los intelectuales de aquel tiempo, y son estos los que entregan a Jesús a Pilato. Pero antes de entregarlo, un soldado va a golpear a Jesús en el rostro. Jesús nos enseñó a amar al enemigo, pero nos enseña también a defender los derechos. Cuando el soldado le pega, Jesús le va a decir, ¿por qué me pegas? Dije algo malo, tiene derecho, pero si no, ¿por qué me pegas? Nosotros tenemos que tener nuestra cara en alto y defender nuestra dignidad. Cuando Cristo está con Pilato, Pilato se cree tanto como aquellos grandes gobiernos que se creen señores del universo y los todopoderosos porque tienen grandes ejércitos para someter, humillar, aplastar y destruir y aniquilar a nuestros pueblos. Aquel Pilato arrogante delante de Jesús va a decirle a Jesús, ¿qué es la verdad? Jesús lo va a ignorar porque los políticos, la mayoría de los políticos, siempre viven de la mentira, engañando al pueblo y aprovechándose del pueblo. No conocen la verdad les estorba, les hace daño. Jesús, a través del pueblo que lo sigue, Él es el Señor y Él es el Mesías, pero ese pueblo va a ser manipulado porque no tiene toda la formación y los elementos de vida
cuando Pilato va a preguntar, ¿qué quieren que haga con el que llaman el rey de los judíos? Crucifícalo. Pero ese pueblo fue manipulado. Hoy en la actualidad, el pueblo es engañado por muchos a través de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, del internet. Tristemente, el pueblo no se les proyecta, y a través de muchas veces de la religión, como estos sacerdotes que manipularon, así hay muchos sacerdotes y pastores que manipulan la fe del pueblo y lo llevan a traicionar a Cristo, y se vuelve un opio esa misma religión. Cristo fue llevado al Calvario y fue puesto en medio de dos bandidos. Ahí es crucificado, y Cristo va a gritar: tengo sed. Sed de justicia, sed de amor, sed que el mundo se convierta. Jesús también va a entregar a María como madre y a Juan como discípulo. Le va a decir que es hijo. María, allá en el monte del Tepeyat, se apareció defendiendo a aquel pueblo que era masacrado en aquella cultura española. Necesitamos que hoy también venga y anime a aquel pueblo, como aquella María que cuando visitó a su prima Isabel dijo: el Señor derriba el trono de los poderosos y enaltece a los humildes, a los ricos los despide vacíos y a los hambrientos los colma de bienes. Que en este Viernes Santo nosotros no nos quedemos simplemente dándonos golpe de pecho, lamentándonos y diciendo: pobrecito Jesús, miren cómo le hicieron. No seamos parte de esas mujeres que se quejan, sino al contrario, seamos como el Cirineo, carguemos nuestra cruz y ayudémosle a Cristo y no le impongamos cargas pesadas a nuestro pueblo. Amén.